Eh, no, pero a mí me gusta mucho la perspectiva de Tillich que tiene respecto a, a la persona de Jesús, ¿no? Que él mismo dice que es Dios también. Mm, Eh, lo que pasa que Tillich juega mucho con los arquetipos, ¿viste? Con la psicología. Es un ortodoxo que se vincula mucho a también a esto que abordaba vos, ¿no? Las religiones comparadas, la fenomenología de la religión. claro. Eh, y, Sí, sí. y bueno, lo que habla él, lo que dice él, y que básicamente yo también estoy tratando de desarrollar en mi teología, es eh, que el significado de que Jesús es Dios es que la imagen más plena de Dios está en él. Mm, Y que Dios, por ejemplo, al crear al hombre, el hombre es como un ser que depositario, ¿no? De la imagen de Dios. Eh, entonces el Adán histórico o el hombre en sí, ¿no? Es un ser que tiene por objetivo representar a Dios, o sea, manifestar a Dios, mostrar lo que Dios es en el mundo material, en el mundo creado. Pero el hombre, bueno, está todo este tema de la muerte y de cómo entra el pecado en el mundo, etcétera, que es desde la filosofía y desde el abordaje de una no literalidad bíblica, obviamente es diferente. Y la noción de corrupción del mundo, la noción de cómo Dios sujeta a todo bajo pecado, digamos, como dice Pablo, es diferente, ¿no? Porque dice que es para tener misericordia de todos. Pero cómo el hombre se va desarrollando y cómo aparece el hombre implica en algún sentido, desde el abordaje científico, que la imagen de Dios paulatinamente va apareciendo en el mundo. Es decir, el hombre es el mayor exponente de la imagen de Dios, en tanto y cuanto, obviamente, como va a decir Pedro, viva en amor, viva con los frutos del Espíritu, ¿no? Y en esa medida es participante de la naturaleza de Dios. Pero los animales, al tener como una especie de protomoral, una especie de, de, de aproximación muy básica, digamos, a estas cuestiones de la racionalidad, porque no tienen el poder de la razón como el hombre, la capacidad de la razón como el hombre, van a tener la imagen de Dios en un grado muy inferior. Y así hasta mm, la materia inerte, que casi no tiene participación respecto a la imagen de Dios, a no ser en su existencia, porque Dios las hace partícipes de existir. Entonces en eso se las puede comparar a Dios. Dios existe, la materia existe, en ese grado mínimo hay una participación de la materia en lo que Dios es. Y así vas escalando hasta que lo que más tiene participación en lo que Dios es el hombre. Y en este sentido, y al comprender que el hombre es criatura, se entiende también que el hombre no puede ser perfecto, mm, porque si fuese perfecto sería igual que Dios, no semejante. Entonces, tiene que ser perfecto limitadamente en un grado que es como todo es perfecto y como todo es bueno dentro del mundo creado, no infinitamente como Dios. Pero en Jesús pasa algo muy distinto. En Jesús pasa que es un exponente que no ha tocado la corrupción, que no ha tocado la imperfección, que no ha vivido en el error, que no ha necesitado quizás apelar a la culpa como herramienta, como alarma para corregir su camino. Entonces Dios determinó que en Jesús su imagen se exprese más plenamente y máximamente y no como en el ser humano, y no como en todos los demás seres humanos. Entonces mm. Dios, determinando a Jesús a vivir así, se expresa a sí mismo, ¿no? Y también, obviamente, le podés adosar la dosis de molinismo que vos quieras para poder hacer que Jesús, en la construcción de su personalidad y de su teología, pueda reconocer un propósito divino especial, beberlo desde los escritos judíos, reconocerse como el hijo del hombre de Enoch, de Daniel, por decir, este es mi tiempo, Dios está conmigo, Dios está en mí, yo soy esa persona que tiene que encarnarlo y poder desarrollar, ¿no? Una teología semejante y causar un impacto en el mundo de tamaño del cristianismo, ¿no? Y sin quizás él completamente reconocer lo que iba a pasar,
y con eso me refiero a que quizás en sus discursos escatológicos y todo eso lo hace construyendo a partir de sus tradiciones también, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta es una teología que yo estoy tratando de desarrollar, que estoy tratando de repensar, que me está ayudando mucho a evacuar muchas dudas a veces, pero que también roza y toca lo herético porque sé que muchos no estarán de acuerdo, ¿no? Pero creo que como individuos, como cristianos filósofos pensantes, tenemos la libertad de poder hacer esas aproximaciones, ¿no? Esto Sí. sale de las afirmaciones de Pablo, viste que Pablo lo presenta el primogénito entre muchos hermanos, te da la pauta de un Jesús como nosotros. Viste que también en hebreo se habla em, de que Él es semejante a nosotros y fue tentado en Ujú, todo, pero sin pecado. claro. Jesús mismo habla de Él como la luz y después está diciendo, ustedes también son la luz del mundo. Es como que, viste que la frase hijo de Dios o hijos de Dios en el Antiguo Testamento tiene una connotación. Y el Nuevo Mm, Testamento, los autores, y a raíz creo que principalmente esto viene por un cambio que Jesús hace, una implementación que Jesús hace del término hacia sí mismo, que después el cristianismo va a retomar esa idea y va a decir que somos hijos de Dios también, porque fíjate que en la mm, antigüedad no se hablaba de los creyentes como hijos de Dios. Entonces, la imagen, cuando Pablo habla de la imagen de Dios, entiendo yo que quiere connotar los atributos de Dios comunicables mm, plenamente en la persona del hombre, que es justamente el amor, la justicia. Entonces en Jesús se vivió un equilibrio entre todos ya. esos atributos y una expresión plena de todos esos atributos. Es decir, Jesús fue plenamente justo en todo, fue Ujú, misericordioso en todo a pesar de ser justo, fue bueno, fue amoroso, también expresó su ira en la medida necesaria, porque todas las emociones tienen un propósito, la culpa, como te decía antes, tiene un sentido en el hombre, o sea, Jesús nunca sintió culpa probablemente de algo que esté haciendo, mm, quizás por ahí sí en la infancia, en la construcción de ciertas cosas, pero no en el sentido de, uy, pequé, entonces me mm, tengo que corregir, sino que por claro, ahí claro. o probablemente haya sentido como una especie de preculpa en el sentido de, bueno, si hago esto voy a atender a esta emoción, ¿viste? Y entonces creo que de esa manera Jesús expresa plenamente todos los atributos que el hombre debe expresar de Dios para decir que es participante de su naturaleza divina, ¿no? En ese sentido, o sea, sabemos que Ya. vos y yo obviamente hemos fracasado en eso y por eso nos llamamos a Ujú, nosotros pecadores que erramos al blanco, erramos el objetivo de manifestar a Dios en el mundo, de ejercer su dominio, su señorío a través nuestro. Eh, entonces viene por ahí la mano. Lógicamente sale una crisis como que diciendo, che, el Dios espiritual y semi-tangible, digamos, por decirlo así, porque como que a veces tenemos la idea de que lo espiritual es algo de una energía que está dentro de lo material, ujú, terrena, que no puede existir fuera de la dimensión espacial y temporal, sino que existe dentro de esta dimensión. Pero Dios no es eso. Cuando se habla de que Dios es espíritu, no significa que Dios es eso. Entonces tenemos esta imagen como medio platónica de lo espiritual, del alma, etcétera, como que viene y baja en Jesús y se mete en María ah, en claro. ¿cómo se llama? El cigoto, Ujú, eh, o que es implantado un cigoto que es diferente, muy gnóstico ya, que es diferente ujú, sí, al, sí, sí, sí. eh, digamos, al de un ser humano, ¿entendés? Entonces, como esta perspectiva evangélica que es un poco gnóstica a veces, es un poco en ese sentido platónica también. Ujú, Y eso es, digamos, por el diálogo que el cristianismo y el judaísmo tuvieron con los griegos, ¿no? Pero claro. yo estoy tratando de, a través de la desmitologización de Bullman, por ejemplo, no le tomo todo, pero le tomo muchas cosas, la neortodoxia de Tillich, la perspectiva de Barth respecto a lo que es el texto bíblico, ir tratando de ensamblar una teología, y en este caso cristología, que trata de dar respuestas a la realidad ontológica de Jesús y a la realidad teológica de la revelación en Jesús. Entonces me pareció interesante esta perspectiva y como te digo, no es algo cerrado que yo piense, ¿no? Pero Ujú. me parece que es muy interesante y me ha dado a mí herramientas para defenderme y para predicar.